Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con un frasco grande como este. ¿Queréis ver qué hago? Pues vamos allá. Bueno, lo primero es quitar las etiquetas. Estas son de plástico, entonces salen bastante bien tirando. El papel cuesta un poco más. Un truco que podéis usar para quitarlas mejor es calentarlo o bien con una pistola de calor o con un secador de pelo. Como veis, esa etiqueta sale muy bien, pero me ha dejado todo el adhesivo aquí. Así que lo voy a retirar con acetona pura. Si te gusta este vídeo, ayúdame a seguir con el canal. Lo puedes hacer de una manera muy fácil y que te saldrá totalmente gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y con eso a mí me ayudarás muchísimo. Gracias. Esta limpieza con la acetona me ha permitido quitar el adhesivo y todos los restos de grasilla o de todo lo que tenga. Y ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar una imprimación sobre mi cristal. Al ser cristal necesitaré una imprimación que sea adecuada para cristales o una todoterreno. La voy a aplicar con esponjilla, aunque si quisierais la podríais aplicar también con pincel. Y la voy a aplicar o bien con el frasco cerrado o aplicándolo en todo el frasco, pero no en la rosca. Porque si lo aplico en la rosca, luego no va a cerrar igual de bien el frasco. Yo quiero cubrir toda la superficie del frasco, pero si quisierais podríais dejar una ventanita para que se viera el interior. Solo tendríais que pegar un forro de pegar o algún tipo de adhesivo y en esa zona luego levantarlo para que no se viera ahí la pintura. Como veis, aplico también la imprimación en la tapa del bote porque es negra. Y cualquier cosa que quiera poner encima luego si no, no se va a ver bien. Así que mi bote ya ha secado la imprimación y además le he dado tanto a la tapa como al bote una capa de pintura color organza, que es un blanco con un toque de gris. Y ahora voy a aprovechar que el bote tiene aquí en el relieve unas líneas, tanto arriba como abajo, para hacer un motivo de decoración. Tengo aquí un medium craquelador de un solo paso. El medium craquelador deja un craquelado pequeñito, de tamaño de grieta pequeño. Si lo queréis más grande, podéis utilizar otro medium distinto, aunque yo no tengo localizado ninguno, o bien podéis utilizar cola blanca. En este canal hemos hecho algún craquelado con cola blanca. Os dejaré luego arriba en la cajita y aquí arriba y en la cajita de descripción el link al vídeo donde lo hemos hecho. Como veis, lo estoy aplicando en la parte de debajo de esa línea y luego lo aplicaré aquí arriba. Y este medium, eso lo que tenéis que hacer es seguir las indicaciones de vuestro medium. Este medium pone que hay que dejarlo secar y luego aplicar encima la pintura que queramos que vaya encima. El craquelador se ha secado, pero antes de echarle la capa de encima voy a hacer un decoupage. Y lo voy a hacer con esta servilleta tan bonita que tengo. Entonces, vamos a ver. Las flores grandes van un poco grandes, pero estos de aquí, estos ramilletes, van estupendos. Así que con un pincel de agua o un pincel normal humedecido con agua, voy a marcar aquí el perímetro de mis flores y lo voy a ir rasgando con cuidado. Y estas flores pues las pondré aquí entre medias.
Voy a quitar un poquito más. Y ahora retiramos todas las capas. Suelen llevar estas servilletas de decoupage 2 capas con dibujo, o sea, 2 capas sin dibujo y una con dibujo. Nos quedamos solo con la de dibujo. Y utilizamos un medium de decoupage en la zona donde lo queremos pegar, que va a ser aquí. Aplicamos una capa fina bien extendida de nuestro medium y colocamos nuestro papel. Podemos utilizar un plastiquito para poner encima y retirar las arrugas, pero en este caso, como es tan pequeño, no va a hacer falta. Ahora aplico por encima una capa con más carga de medium para decoupage y acabo de pegar mi imagen. Voy a recortar otra imagen y la pegaré por el lado contrario. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Y ahora voy a decidir cuál de estos colores usar. Una orquídea podría ir bien porque pega bien con la parte de dentro de las flores, pero, un malva. Pero bueno, también podría ir el orquídea o este otro que creo que es un rosa real. Creo que voy a usar el malva porque me gusta más. El asunto ahora está en que hay que cargar el pincel y no aplicarlo 2 veces por el mismo sitio, a ser posible, para no llevarme la zona donde esté haciendo el craquelado. Podéis alternar la dirección de la pincelada para que se cambie la dirección de la grieta, porque va a depender de eso la dirección de la grieta. También, según cómo de cargado pongáis la pintura, la grieta va a ser más grande o más pequeña. Mirad que por aquí ya está empezando a salir el craquelado. Si no os queda esto perfecto, lo que es la esquina, no os preocupéis porque luego le voy a colocar algo para disimular esa junta. Bueno, pues mirad cómo queda mi frasco. Se nota bastante bien el craquelado, aunque ya os digo que el tamaño de la grieta depende del producto que usemos y de la cantidad de pintura que pongamos encima. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocar una puntilla aquí en estos bordes para tapar esa unión. Voy a usar esta que va con un color muy apropiado y la voy a pegar con pegamento block. Podríais usar también silicona caliente o incluso cola blanca o algún otro tipo de pegamento, pero el pegamento block yo creo que va a irme bastante bien porque es bastante rápido, es transparente y me va a quedar bien. Ya os digo que con cola blanca también lo podríamos pegar. Os he dicho que he barnizado el bote, lo he barnizado antes de ponerle la puntilla para que ya quede bien protegido. Son 2 capas de barniz, ya sabéis.
Y cuando cierro el bote, si os fijáis en esta parte de aquí, no queda bien tapado, así que ahí voy a colocar también otra puntilla. Y yo no lo voy a decorar ya más, le podría poner otra puntilla en la tapa o decorarlo de alguna manera más, pero a mí me gusta así y lo voy a dejar así. Cuando seque estará listo. Y así ha quedado finalmente nuestro frasco con su craquelado. A mí este tamaño para este frasco me gusta. Y sus rosas súper bonitas con su puntilla súper bien conjuntada. Apto para guardar dentro pues lo que prefiramos, porque esto como es cristal aguanta hasta comida. Unos galletas, unos bombones o cualquier otra cosa. ¿Qué os parece? Sencillo, ¿verdad? Nos vemos pronto.